es que hoy quiero tocar el tema de la viuda. Lucas 21 dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mire, le quiero decir algo, y pronto vamos a darle un giro a esto muy sabroso. Luego de que Jesús asciende a los cielos, luego de Pentecostés, la iglesia, y voy a ser bien moderado en lo que voy a decir, la iglesia en un 70% estaba compuesta por viudas, por pobres y por niños y esclavos. En un 70 a un 80%. Otros son más conservadores todavía y dicen que un 90%. Yo pues trato de dejarle un margen porque hay un grupo de judíos que acepta al Señor como su Salvador, como por ejemplo Pablo, que no eran necesariamente personas pobres. Algunos dicen, y hay cierta evidencia que posiblemente apunta que Caifás, el que juzgó a Jesús, luego también acepta al Señor como su Salvador. Y hay muchos, como por ejemplo, el eunuco etíope era una persona adinerada. Mateo era una persona con poder económico, que quizás fue menguando cuando se convirtió en un discípulo de Jesús. Y hay otros escribas y fariseos y saduceos que eran de la alta jerarquía de Israel, o la casta de Israel. Muchos artesanos que también estaban económicamente cómodos aceptaron al Señor como su Salvador. Por eso yo lo tiro en un 70%. Pero Jesús, de hecho, cuando uno ve el ministerio de Jesús, no es que aparecen muchas viudas. En el Antiguo Testamento, Jesús sí hace referencia a cuando Eliseo y cuando Elías visitan a las viudas. Y toca como que de entredicho las viudas. Las viudas, según Levítico y según la ley judaica, las viudas no debían trabajar. Las viudas se podían volver a casar. No estaba prohibido que la viuda se volviera a casar. Si usted va al libro de Esther, usted ha de saber de que Esther era viuda antes de casarse, ¿verdad? Con este primo cercano a su madre, a su suegra. A Ruth le pido disculpas, dije Esther, le pido perdón. Esther es la sobrina de Mardoqueo. Hablo de Ruth, le pido perdón. Ruth y Noemí, hago la corrección. Nos damos cuenta de que Boaz, que era el pariente cercano de Noemí, o Mara, como ella luego se llamó, me gusta más llamarla Noemí, porque eso es una imposición de una flagelación que ella se hace. Dios nunca hizo tal cosa sobre ella, de Noemí. Y ella claramente le dice, mira, si hay alguien que puede redimirnos, o sea, redimirla a ella de la deuda, del compromiso económico que su esposo había adquirido para irse a la tierra de Moab, donde murieron todos por allá, ella regresa y ella no puede trabajar. ¿Qué decía la ley levítica? ¿Debían de morirse de hambre? No. Debían de darle el espacio para alimentarlas. Lógico, no era que iban a tener un comedor público con comida caliente, ellas venían, no, tampoco era así. Pero sí se les iba a dar el espacio para, por ejemplo, en el caso de Ruth, darse cuenta que el grano de primera se tomaba para entonces negociar y el grano de segunda o de tercera se les dejaba a las viudas y a los pobres. O sea, Ruth no estaba sola, había un grupo de viudas que iban a los campos de los familiares
o cercanos, y por ley levítica debían de darle a los pobres, porque la nación de Israel es de las pocas en la antigüedad que desarrolla un sistema económico donde todos deben de tener oportunidad de crecer. Y un problema que no acabamos de hacer clic es que pensamos que crecer significa riquezas. No se habla de riquezas, se habla de que nadie deba de tener necesidad, que nadie deba de estar sufriendo y padeciendo hambre, hambre porque la tierra da para todos. La tierra da el sustento para todos. Te da para que tú puedas negociar, pero también te permite que otros se puedan alimentar. Y cuando tú haces eso, demuestra agradecimiento al Creador, al obedecerle. Y por eso tus frutos serán bendecidos. Porque tú no te enfocas en ti, tú te enfocas en los demás. Y esa era la visión que estaba detrás de Levítico, más número, ¿verdad? Y usted puede añadir otros elementos. Eran familias, porque en ese momento histórico en el Antiguo Testamento todos salen de la misma estirpe de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, todo proviene de la misma familia, son las 12 tribus de Israel. Cuando llegan a la tierra prometida son 12 tribus que se dividen las tierras, todos son familias. Es triste que luego empiezan a pelear entre ellos por las divisiones, por la codicia, por la avaricia de unos que otros. Y ahí usted se da cuenta cómo va el declive. De hecho, en el tiempo de Jeremías ni te ocupes, porque en el tiempo de Jeremías, y vamos entonces a la historia, ¿no? Los niños no tenían tal cosa como niñez. El niño era educado por la mamá como hasta los 7 o 8 años y se le entregaba al padre y el padre se lo llevaba para el campo a trabajar. El niño no iba para la escuela. El niño ya a los 12 años debía de saber una profesión. Tenía que saber trabajar y trabajaba con su padre en la profesión de su papá. De hecho, tanto es así que los rabinos hacen un comentario que dice que si el hijo de ese hombre sale un bandido, si el hijo de ese hombre reniega a Dios o maldice a Dios, el culpable por haber educado mal a ese hijo es el padre. Y es interesante porque cuando yo repasaba sobre esta nota decía, wow, mira qué brutal. Porque la famosa historia del hijo pródigo, ¿verdad? Como nosotros más le llamamos, el hijo pródigo, el padre era bueno, el padre hacía todo lo correcto y era justo, y su hijo salió siendo un bandido, que la cultura lo influenció y terminó gastando lo que él no había trabajado, sino su padre. Entonces, ¿quién falló? ¿El padre o el hijo? Por eso es que muchos teólogos concluyen que cuando el padre sale al encuentro del hijo, eso es un escándalo para la sociedad. Porque lo que se está culpando al padre es, tú estás fomentando ese tipo de actitud. Y Cristo dice, a mí no me importa lo que tú pienses. Mi hijo estaba muerto y hoy está vivo y celebro que ha regresado a su casa. Quien más se le perdona, a ese más amará. En esa secuencia de diferentes dichos o eventos es que está esa parábola de ese evento hermoso que se llevó a cabo, donde Cristo está diciendo, yo te eduqué de manera correcta, yo te enseñé de manera correcta, Israel. Sin embargo, tú te fuiste con todas las bendiciones que yo te he dado, la malgastaste, la destruiste, pero te arrepentiste. En el fondo de tu andar, te arrepentiste y decidiste regresar a mí. Yo no voy a añadir más yugo, ya que el dolor de las decisiones que tú has tomado están sobre ti. Lo que quiero ahora es darte paz en mi presencia, en mi regazo. Wow, eso está brutal. Eso es algo sobrenatural. Porque cuando usted lo compara con Israel, le estoy dando un significado diferente. Cuando usted lo compara con Israel, eso no fue lo que Israel hizo con Dios. Israel llegó a la tierra prometida y Dios le dio todo en la tierra prometida. Israel valoró lo que Dios le dio. La historia nos dice que no. Hoy en día nos damos cuenta que no. Siguen con las mismas actitudes, con la misma prepotencia, con la misma altivez, con el mismo hedonismo. Tanto es así que tuvieron a Dios frente a ellos y no lo pudieron ver.
Por tal razón, en Jeremías nos damos cuenta que las viudas tienen que sufrir a ver que sus hijos tienen que irse a trabajar para pagar las deudas de su padre. Las madres también tenían que trabajar en el campo, toda la familia, para pagar la deuda contraída, porque regularmente se veía como el núcleo familiar. Ok, si vamos entonces al Nuevo Testamento, donde ya la agricultura ha menguado, las pocas tierras que hay están controladas por el Estado de Roma y las pocas industrias, realmente Israel llegó a un punto que se convirtió más en una tierra de servicio. Por eso Jesús es carpintero. El carpintero lo que da es un servicio, no es producción, aunque puede producir puerta, cama, mesa, cosas así, pero es más dedicado a la carpintería. De hecho, muchos teólogos concluyen que en la Geópolis de Herodes, que fue por esa zona de Galilea, tanto José como Jesús debieron de haber trabajado como carpintero, como albañil en ese momento histórico, o sea, porque era una zona de Galilea en ese momento histórico, había mucho tráfico, mucha obra, mucha construcción y había que trabajar. Así que posiblemente Jesús y José se involucraron en ese proyecto de construcción para poder sustentar a su familia. Pero hay algo más interesante todavía, que preparando este estudio me voló la cabeza y quiero compartirlo contigo. ¿Por qué Jesús es tan empático con esta viuda? Y digo esta viuda porque esta viuda, ya que llega casi al final del ministerio de Jesús, porque no se habla de otra viuda de la manera que Jesús habla de esta viuda. No me cabe a mí la más mínima duda, concluyo yo, y esto es una interpretación de Manuel Següere, que Jesús vio en esa viuda a su mamá. Porque todo el mundo pasa por alto que María fue una viuda con hijos, una viuda soltera. O sea, podemos decirlo, una viuda pierde a su marido, ella se podía volver a casar, pero ¿quién se iba a relacionar con una mujer con 5 niños que eran los hijos de María? Porque todo el mundo piensa en Jesús, pero se le olvida que María tuvo a Judas, tuvo a Santiago y 3 niñas, que no sabemos su nombre porque no se redactan los nombres, más Jesús, eran 6. Y María era viuda. Y María tuvo que sufrir como esa viuda, porque no tenía el sustento para ella y para sus hijos. Y Jesús es que tiene que asumir la responsabilidad de sacar hacia adelante a su familia. ¿En qué momento eso le tocó a Jesús? No lo sabemos. Porque todavía a los 12 años, cuando Jesús hace la confesión de fe, que es cuando él tiene que viajar a Jerusalén y allá se queda hablando con los escribas y los fariseos, que entonces que María se pone ansiosa porque cuando regresa se da cuenta que Jesús no está. Jesús tiene 12 años. Luego de ese periodo hay como una especie de silencio, hay como una especie de pausa y de repente el texto nos lleva ya a un Jesús que está iniciando su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. La edad adulta en Israel era a los 30 años de edad, no era a los 21 años. A los 30 años de edad la persona era mayor y era responsable por sus decisiones. Su familia no tenía nada que ver con las decisiones que él tomara. Así que Jesús esperó a la edad de 30 años para liberar de cualquier responsabilidad a su familia. Él asumía la carga por sus decisiones. Su familia no tenía la culpa de nada. Entonces, vemos que ese periodo quizás pudo haber sido a los 15 años, 16 años. Jesús tuvo que sacrificar quizás su adolescencia cuidando a su mamá. Mientras su mamá estaba cuidando a sus hermanos, quizás de 7, 8, 9 años, 11 años, 12 años, Jesús siendo el mayor. Y ahora Jesús tiene que tomar la figura de padre para sus hermanos también.
y ir a trabajar para sustentar a su madre, porque si no, su madre se moría de hambre, sus hermanos se morían de hambre. Porque en aquel momento histórico, ni los saduceos ni los fariseos se preocupaban por las viudas. Y Jesús está mirando en esta viuda a su madre María. Porque es injusto, es en contra de la ley levítica, en contra de la ley de Moisés, que ustedes se enfoquen en hacer cobal, sacando todo su dinero para el templo, mientras sus madres se están muriendo de hambre, santificando lo que no se puede santificar, simplemente por lo que la gente dirá y por lograr el aplauso de ser un super mega religioso, mientras tu madre está padeciendo necesidad, mientras las viudas en Israel están sufriendo. Mire, en este momento histórico, no, te estoy diciendo que es una industria de servicio, de construcción. Tú sabes las viudas que debieron de existir en Israel. Esto no es un sistema donde tú tienes un hospital. La medicina en aquel momento histórico era accesible para la gente con dinero. ¿Recuerda a la mujer del flujo de sangre? ¿Qué dice el texto? Que ella gastó todo su dinero. Era una persona adinerada. ¿Recuerda a la viuda de la moneda? Que perdió un dracma. ¿Sabe lo que eso representaba, verdad? Esa era la dote. Cuando se daba el dote, que el novio venía y daba la dote, lo acordado, lo negociado con la familia, ella tomaba parte del dote porque representaban los gastos de haber educado a esa niña hasta ese punto, pero a la niña le entregaban una porción que si ella se quedaba viuda, ese dinero la iba a ayudar, ese dinero la iba a ayudar a alargar la protección alimentaria para ella. José era un hombre pobre. ¿Qué dote pudo haber dado José por María? Cuando ni tan siquiera el matrimonio se pudo consumar. Nadie habla de eso. ¿Te has escuchado esa predicación? De que el matrimonio entre María y José no se pudo consumar. Lo que se hizo fue el acuerdo prematrimonial. ¿Cuándo se sellaba el acuerdo? Cuando José venía entonces, completaba la transacción del dote, o entregaba lo que tenía que entregar, y se hacía la fiesta donde públicamente se expresaba que esta mujer le pertenece a este hombre y este hombre le pertenece a esa mujer. Es cuando se celebraba el matrimonio. Una ceremonia pública para que toda la comunidad viera que estas personas ahora eran pareja. José y María no pudieron completar ese proceso porque María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y José, que había trabajado casi un año arduamente, sacrificándose quizás él mismo. ¿En qué aspecto, pastor? Quizás comiendo, sacrificando una comida para poder construir. Porque José era una persona de escasos recursos. ¿Usted recuerda cuando llevaron a Jesús a los 8 días al templo para la circuncisión? ¿Cuál fue la ofrenda de José y María? La ofrenda que un pobre daba, un palomino, era lo que podían comprar. No tenían dinero, no tenían nada. María era igual a esa viuda, no tenía nada. ¿Y sabe lo más que le dolía a Jesús? Que a nadie le importaba el sufrimiento de su mamá. Jesús no fue de la clase alta, Jesús fue de la clase pobre. Jesús era de Galilea. Y cuando usted va al momento histórico de Galilea, aquella es una comunidad pobre, pobre, pobre. Es como usted decir la perla en los años 30 y 40. Es como usted decir el fanguito. Sí, porque aquí hoy en día la gente, hoy en el 2022, el puertorriqueño tiene memoria corta.
Yo estoy a punto de nombrar esta nación la nación de los doristas. Dory, de Finding Nemo, que tiene memoria corta. Aquí la gente se le olvidó el fanguito, se le olvidó las casas alrededor del río de Bayamón, en pilotes. Se le olvidaron las comunidades de trastalleres, comunidades altamente pobres. Y puedo seguir nombrando. Las cosas, Puerto Rico era un país pobre, pobre, bien difícil. En un lugar como, si usted no sabe o no le hace clic, busque la historia de Puerto Rico, el fanguito, y busque fotos, hay chorretas en las redes. Se sorprenderá. Había, bueno, cantera, eso por ahí, era todo sobre el fanguito por ahí. Y entienda por qué le llamaban el fanguito. Era porque el río se desbordaba y todo aquello siempre era un fango. Así que las casas estaban sobre pilotes. Los niños tenían sus barrigas llenas de lombrices. Pues no había un cuidado médico. No existía un cuidado médico. Los americanos aquí no vinieron a darle cuidado médico a nadie. No sé, por favor, si usted es estadista, no se moleste. Esa es la historia. Léala, no me crea a mí, léala. Léala, por favor, léala. No se moleste, no lo tome personal. Estoy llevándolo a un evento histórico relacionado para que usted pueda hacer clic en qué ambiente se creció Jesús, en qué ambiente se envolvió Jesús. Y número dos, yo quiero que tú veas a un Dios humano, a un Dios que está sufriendo, a un Dios que está padeciendo en su propia carne el dolor ajeno. Y cuando vea a esta viuda, viene a su memoria el dolor de su madre. Cristo no está hablando a lo loco. Cristo está hablando de primera instancia. Sabe lo que sufre una viuda porque vio a su madre sufriendo. ¿Cuántas veces Cristo habría llegado quizás de estar trabajando en el campo, llegando a su casa y ver a su madre llorando? Extrañando quizás a su esposo. Viendo cómo tenía que sacrificar a su hijo Jesús para conseguir el sustento de la casa. ¿Sabes lo que Jesús sacrificarse para darle de comer a su mamá y a sus hermanos? Porque a la gente no le importaba. ¿Por qué tú crees que Cristo es tan fuerte con los fariseos y los saduceos? Él está hablando de en primera persona. Cristo habla en primera persona. Tú, fariseo, que vas a la casa de la viuda que no tienen que comer, te pones a hacer oraciones largas, extiende las letanías para quitarle a la viuda lo poco que tienen para comer. ¿Qué te dice a ti que Jesús no está hablando de cuando José murió y se metió un fariseo allí y se comió lo poco que quedaba? Se escucha gracioso, pero para Jesús no fue gracioso. Si su mamá fue una viuda porque José falleció. Así que tenemos un Dios justo, empático, que sabe que estás cansado, que sabe que estás agotado, que sabe que el dolor te está desenfocando, que sabe al no ver un panorama al final de tu crisis, estás ansioso y preocupado. Él lo sabe, él lo entiende, él lo vivió. Y él te honra en esta noche, como honró a esa viuda. Reconoció su fidelidad, reconoció su amor a Dios, reconoció su desprendimiento a Dios. Puede ver a Dios por encima de la circunstancia, puede ver a Dios por encima del dolor y se mantiene fiel a Dios. ¿Igual a quién? A su madre María. María se mantuvo fiel a Dios, no importando que su esposo no estaba. María se mantuvo fiel a Dios, aun cuando vio a su hijo mayor, aquel que la cuidó,
aquel que la protegió cuando su esposo falleció, morir en una cruz. Te estoy humanizando el texto. Yo nunca en mi vida he escuchado un mensaje con esta tonalidad. No me malinterprete, no me estoy dando patadas en el pecho. El Señor reprenda al diablo. Te estoy diciendo, te estoy mostrando un Jesús humano para que hagas clic. Lamento que otros no lo proyecten de esta manera. Debieran de hacerlo, porque eso es lo que Jesús quiere, que aprendamos a ser humanos, que seamos empáticos, que nos amemos, que nos cuidemos, porque eso fue lo que él hizo con los discípulos. Eso era lo que él esperaba que los discípulos hicieran. Y eso fue exactamente lo que los discípulos hicieron. Porque cuando vemos en el libro de los Hechos, las viudas eran atendidas. Las viudas se le daba su espacio. Las viudas tenían un lugar en la mesa. Se acercan las viudas, le dicen a Pedro, Pedro, no nos están dando comida. No nos están cuidando. ¿Qué Pedro dijo? Resuélvete, eso es problema tuyo. Vete que los fariseos te den de comer. ¿Qué dijo? No. No. Estamos obrando mal, dijo Pedro. Estamos obrando mal. Son muchas personas, necesitamos ayuda. Vamos a nombrar a una persona que esta necesidad se cubra. No podemos pasar por alto esta necesidad. No podemos ocupar toda la silla. Tenemos que balancear la carga. Nosotros tenemos un llamado a la palabra. Necesitamos a alguien que ayude con la palabra y con el cuidado de estas personas. Tanto la palabra como el cuidado de las viudas es importante. Nuestro maestro nos enseñó el cuidado de las viudas. Porque para la sociedad las viudas no valían nada. Las viudas no valían nada. Pero para la iglesia sí. Porque la madre del maestro había sido una viuda. Para nuestro maestro sí. Porque sus hermanos pequeños no tenían que comer, si él no llevaba el plato a la mesa. Jesús no podía cogerse un día de enfermedad. Porque eso iba a ser un día que no iba a llegar alimento a la casa. Oh, gracias, Señor. Yo espero que tú lo puedas comprender. Ese es el Dios que tú le sirves. Por eso se sacrificó por ti. Por eso se sacrificó por mí. Porque te ama. Porque te ama. Porque te protege. Porque quiere lo mejor para ti. Y Él está dispuesto a sacrificarse por ti. Lo hizo para darnos salvación. Jesús, el Salvador. Jesús es Salvador. La raíz de Jesús es de Yeshua. Yeshua significa en hebreo Salvador, griego Salvador. Jesús nuestro Salvador, Redentor. Te ama. Por eso esta porción bíblica la quise explicar de esta manera, porque cuando lo analicé yo dije, wow, qué brutal. Por eso Cristo habla de esa viuda de esa manera. Jesús está viendo a María, su madre. Y luego María forma parte de los primeros cristianos. María tuvo que estar bien pendiente a que las viudas recibieran la ayuda necesaria. Porque somos una familia. Israel dejó de ser una familia. No sé por qué tantos cristianos insisten en estar detrás de Israel, mendigando amor de Israel, cuando hemos recibido el amor incondicional del Dios de Israel y mendigando que los judíos nos acepten. Yo no mendigo para que un judío me acepte, eso es usted. Si usted desea mendigar ese amor, hágalo usted, yo no. Ya Dios me dio amor y me dio de más. Y me ha dado un anillo, me ha dado identidad, me ha hecho parte de su pueblo. Soy sacerdote consagrado para Dios, linaje escogido por Dios. Ese es el amor que yo reclamo. Y Él no me lo mendiga, me lo den en abundancia. Y la iglesia empezó a mostrar ese amor que el pueblo de Israel dejó de mostrar. Hoy en día, ¿estamos mostrando ese amor? Esa es la gran pregunta.
Esa es la gran pregunta. ¿Buscamos cantidad o buscamos calidad? No se trata de como hacían los fariseos. Mire ahí en el texto que los ricos daban, y hay iglesias donde mientras hay personas adineradas que dan grandes cantidades, los acomodamos en lugares especiales y hasta un lugar en el estacionamiento exclusivo para ese hermano le damos. Y sin embargo al pobre lo sentamos atrás. ¿Usted recuerda a Santiago? Santiago, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces sentando a los ricos al frente? Los mismos que mañana te van a llevar preso porque tú les debes. Chicos, ¿qué pasa contigo? En la iglesia no puede haber eso. Todos somos iguales. Aquí el amor de Dios se manifiesta para todo el mundo por igual. Aquí no hay estatus social. Que se vayan para el templo. Si quieren eso, que se vayan para el templo. Los fariseos y los saduceos, ellos son los que le dan lugares especiales a esa gente. Aquí tienen que comportarse igual que los demás. Y tú tienes que tratarlo a ellos iguales que los demás. Porque eso nos enseñó el maestro. A todo el mundo se trata por igual. Porque esa es la familia. Todos somos iguales. Todos provenimos de una misma familia. Dios nos creó a todos por igual. Somos parte del pueblo de Dios. No hay diferencia. Somos iguales. Nos cuidamos, nos amamos mutuamente. Manifestamos el amor y el cuidado del Señor, como Cristo habló de esa viuda. Cristo aprendió y dejó la responsabilidad. Date cuenta que mira esto, mira qué cosa brutal, y ya con esto cierro porque no puedo seguir hablando, estoy quedando sin voz. En la cruz, ¿qué Jesús le dice a Juan? Juan, esa mujer es una extraña. Sí, la may mía, que está ahí llorando, que no entiende lo que está pasando aquí. Mira, déjala que llore y vete. Desaparécete, Juan. Vete, vete. Nos vemos ahorita cuando yo resucite. Cristo no dijo eso. Dijo, Juan, esa es mi madre, Juan, aleluya. Ella ahora es tu madre, Juan. Madre, yo soy tu hijo, pero Juan ahora es tu hijo también. Por favor, Juan, cuídala. Mami, cuídalo. Qué cosa hermosa. Y Juan lo entendió. Juan se quedó con María, no la dejó sola. Aleluya. Porque ese es el cuidado que la iglesia debe de tener de los débiles, de los desamparados. Nos hemos olvidado de los niños que abortan. Leí una noticia ayer de una muchacha que tenía planificado abortar y que no pudo abortar porque se enteró 48 años después, 48 horas después de que se firmó la ley. Y en Texas no iba a poder abortar. Yo digo, pero ven acá, el único milagro, la única persona que fue embarazada por el Espíritu Santo fue María. Pero no estamos diciendo que la razón de la ley de Roe versus Wade es la violación o es el sexo libre irresponsable. Y es la segunda, no es la primera, esa es la hipocresía. Entonces, un niño que no tiene la culpa tiene que pagar por la mala decisión de un padre. Un niño indefenso, creación de Dios. Entonces viene otro y dice, bueno, pero para que lo vengan a tratar al mundo, que lo maten, qué chulo. Qué chulo. Pero entonces cuando te matan un hijo en tu calle, ahí no es diferente, ahí es diferente. Dime cuál es la diferencia, por favor. Explicotéamela. O sea, ibánamela para poderlo entender. Es una vida donde una persona irresponsable le quitó la vida a tu hijo. Y una persona irresponsable le está quitando la vida a un niño. Y es su propio hijo. Yo no me puedo alinear con ese pensamiento. Le pido disculpas. Dígame recalcitrante. Dígame ignorante. Lo cual no lo soy porque creo que tengo bastantes títulos universitarios para fundamentar mi inteligencia. Aunque la inteligencia emocional no se mide por la inteligencia intelectual. Así que eso es totalmente cierto. Porque que yo sepa, lo que aplican y llevan a cabo los abortos son doctores. No son Chucho Matapuelco, son doctores
con títulos universitarios, están bien fundamentados y bien tranquilos cada vez que matan a un niño. No, no. Y por eso, cada oportunidad que tengo para defender a los niños lo hago. Y estoy envuelto filmando cuantas peticiones hay para que se derogue esa ley. Y tenemos que empezar a educar y a planificar. Educar sobre planificación familiar. Claro que sí. Planificar, planificar. Aprende a planificar tu familia, a cuidarte. Hay tantas cosas que los jóvenes pueden cuidarse. Si usted quiere tener una vida descontrolada, es una decisión suya, pero protéjase, sea sabio, cuídese. Si usted es un hombre, hágase una vasectomía. Y cuando usted decide tener hijos, pues entonces usted vuelve y lo reactiva. Pero pastor, usted es muy radical en esa parte. Usted tiene que ser bien conservador. No, no. Yo tengo que ser sabio. Porque lo que tengo que evitar es que me sigan matando niños en vientre de madre. Y hay mucha tecnología para usted evitar. Mucha tecnología para usted evitar. Pues hágalo. Pero no comete ese asesinato. Le pido perdón. Es un asesinato. Le pido perdón, no se ofenda, ¿verdad? Y le pido disculpas si lo ofendí, pero eso es un asesinato. Y si Cristo tronó contra el atropello de las viudas, ¿cómo usted cree que Cristo está en el cielo contra los abortos? Cuando yo le he dicho ya las estadísticas, que el porciento de violación es bien mínimo, casi insignificante con lo que se está llevando a cabo. Si es que, bueno, dije que iba a terminar y seguí hablando. Bueno, hermano, gracias a todos los que, ¿verdad?, han podido estar en la transmisión. Veo que no hay ninguna petición. Oramos, entregamos y nos vemos el domingo con la peña del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos ha permitido de reflexionar en tu palabra. Señor, te pido por cada necesidad de la iglesia, por cada necesidad en el mundo, Señor, donde pueda haber una iglesia, que podamos, Señor, aprender a salir de las cuatro paredes a pesar de la pandemia, para llevar tu palabra, Señor, para ser de bendición a otros que tienen una gran necesidad. Estamos para hacer sal, para hacer la diferencia. Ayúdanos, por favor, a hacer sal. Bendice, Señor, a cada persona que pueda tener acceso a esta transmisión. Glorifícate en su vida, Señor. Glorifícate en su salud. Te glorifiques y te hagas presente en cada uno de ellos, Señor. La gloria y la honra es tuya. Dios les bendiga. Hermano, recuerda que mañana miércoles nos vemos en la iglesia, así es que le espero desde las 10 de la mañana. Será un placer verle allí, en ayuno y oración.